Canadá y Plan International Ecuador con el apoyo del Gobierno de Canadá. Es la semana de las mamás de última generación. Mamás que saben que en Marcimex encontrarán las mejores ofertas. Y no se equivocan, porque del 11 al 16 de mayo encontrarán descuentos hasta el 60% y crédito directo sin intereses. Marcimex piensa en ti. Vamos, la sangre de Sael. Libertadora de Libertador, caballeresa del Sol por su trabajo de inteligencia militar, nombrada capitana de la batalla de Junín y coronela de la batalla de Ayacucho. Auca Guiuizapa Kashkamanta, Intipa Gallicachisca Warmi. Simón Bolívar Guañuita Jarca Kashkamanta, Kispichicta, Kispichi Shuti Ayikachiwan, Yupaychashka Mikarka. Junín Aucaipica, capitana Shutichisca Carca. Cutín Ayacucho Aucaipica, coronela Shuti Yaikurka. Ella es Manuela Sáenz. Pichincha Bicentenaria, 200 años de luchas y sueños. Prefectura de Pichincha. Fin de espacio publicitario. Francisco Estéreo. Aprovecha al máximo tu tiempo. Son las 7:09. Francisco Estéreo, Quito y Radio City en Guayaquil. Las dos caras de la información con Andrés El Mono López. Siete con 10 minutos de la mañana, amigas, amigos, continuamos con nuestra agenda informativa. Ya como lo anunciamos, nos interesa ahora hablar sobre el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China. Ecuador y China finalmente lograron firmar ese acuerdo. Esto genera enorme expectativa por lo que significa China, ¿no? Solo por dar un dato, decir que China es el primer destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Fíjense ustedes que el año pasado se vendieron 5.700 millones a ese país. Y evidentemente, teniendo en cuenta la población que tiene, esa cifra podría pues incrementarse potencialmente, ¿no? De manera importante. Para hablar sobre los pros y los contras de esta decisión del gobierno chino y ecuatoriano, hemos invitado al doctor Francisco Vergara, presidente de Ecuador Industrial y de la CAPEIPI, y al doctor Pochu Lee, profesor de Economía y Finanzas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias a los dos por participar en esta conversación. Doctor Vergara, empecemos usted a propósito de que es el gremio, digamos, uno de los gremios involucrados directamente. ¿Cómo reciben esta noticia que, claro, se fue cocinando durante 10 meses, me parece, y finalmente es un hecho ahora? Buenos días. Andrés, qué gusto poder saludarte. Igualmente. Un saludo muy fraterno al doctor Pochu Lee y a toda la audiencia de la radio. Represento a Ecuador Industrial, Andrés, y Ecuador Industrial es un conglomerado de cámaras de industrias manufactureras de diferentes tamaños, que al final del día lo que representan no solo son empresas que hacen un proceso y dan un valor agregado a los productos ecuatorianos, sino fundamentalmente representa a más de 670,000 trabajos, a gente que tiene un empleo y que con eso mantiene a sus familias. Es decir, podemos decir que aproximadamente más de 1 millón de personas viven de la industria ecuatoriana. La industria ecuatoriana produce solo 2 cosas, Andrés y doctor. Uno, la vestimenta, tus zapatos, tu alimentación. Y el otro, que tiene mayor popularidad dentro de nuestros consumidores, que es trabajo y empleo a los ecuatorianos. Esa es la realidad de la preocupación y sentimos que la industria ecuatoriana no ha tenido las condiciones adecuadas para poder competir con la industria china. Estamos necesitando que se ejecute la agenda de competitividad para poder estar en condiciones adecuadas para tener productos nacionales que satisfagan a nuestra demanda y a nuestros productos. Es cierto que un acuerdo comercial, ya entrando en materia, per se no es bueno ni malo. Solo que hay que negociarlo en determinadas condiciones que nos permita salir adelante en igualdad de condiciones para poder tener y ser competitivos con nuestros productos. Y justamente es un punto interesante abordar con Pochu Lee.
porque se dice que, claro, China es dificilísimo de negociar, para negociar, porque los chinos son indescifrables, ¿no? Nunca sabe si estará contento, si estará... no, o sea que hay una dificultad ahí milenaria, ¿no? Y han sido 10 meses, Pochulí. Cuénteme, ¿le parece un tiempo, digamos, un poco rápido, lento? ¿Cómo lo observa? Bueno, hay que entender, buenos días, Andrés y Francisco, siempre gusto acompañarles. Hay que entender que la política pública de China viene de arriba hacia abajo. Entonces, creo que lo hemos comentado antes, en un hotel, en una playa en China, sur de China, se reúnen los grandes líderes a dictar la política exterior, pública, etcétera, del país. Entonces, por eso es que es lo justo, porque a veces ni sus propios diplomáticos saben cuál es la directriz. Es rápido, 10 meses, pero hay que entender esto es un acuerdo comercial y no un TLC, no es un tratado de libre comercio. En eso se profundiza muchos otros temas como el tema ambiental, laboral, derechos intelectuales, básicamente cómo se comercia ya si es que incluye compras públicas. Entonces es más complicado un TLC. Un acuerdo comercial es posible cuando se dibuja ese mapa de complementariedad. O sea, hay productos que nos gustaría proteger, que se desgraven en 15, 20 años, y otros que sí nos interesa que entren desde ya sin aranceles. Igual que cuando exportamos, China también ha de tener productos un poco más sensibles, pero más probable que no. Hay que entender que en lo que es manufactura, el Asia como continente ya lo va dominando desde los años 60, 70 hasta ahora. Entonces es muy difícil entrar a competir contra ellos en lo que es productos manufacturados. Y por eso estoy seguro que Francisco también quiere crear esa competitividad. Y yo creo que el secreto que nos han dicho los expertos a nivel mundial es usted puede crear manufactura competitiva basado en el recurso abundante que tenga el país. Por ejemplo, si es petróleo, banano, otros productos, turismo, por ejemplo, también puede ser explotable, cierto tipo de minería, pero buscar cómo aumentar ese valor agregado es clave también para poder realmente competir contra China o el Asia o quien sea que venga, sea el nuevo manufacturero del mundo. Claro, y Francisco, en ese sentido hay la preocupación, porque se dice que China tiene tal capacidad de producción que se puede dar el lujo, por ejemplo, de, no sé, hacer un tipo de micrófono de una calidad óptima, pero aparentemente hacer otros también de menor calidad, y entonces tiene esta posibilidad de lanzar productos de excelencia, pero también productos del otro. Entonces allí viene un poco esa fama, a veces, producto chino, entonces te lo piensas dos veces, ¿no? ¿Cómo competir contra eso? Porque el volumen que exportan es enorme. Claro, Andrés. Vamos a comentar algo de lo que se ha dicho, ¿no? China viene 70 años en un proceso de transformación de un país agrícola a una potencia, o hablando a la primera potencia industrial del mundo. Solo en el sector textil, ya pelean más del 30% del mercado global. Entonces, ¿cómo puedes competir y meterles a unos jugadores, haciendo un símil con el fútbol, de mi parroquia, muy querida, y que juegan muy bien en la cancha de tierra, con el Barcelona de España, en donde tienes presupuestos, hinchada, audiencia totalmente diferentes? Es un comportamiento que no puedes comparar ni que vamos a poder hacerlo. 70 años se ha demorado China en llegar a ser lo que es en este momento el país más competitivo a nivel industrial. Y nosotros en 10 meses estamos firmando un acuerdo comercial que ha sido negociado con mucha facilidad, y lo único que el sector industrial pide es que ese mismo ímpetu que se ha puesto para la firma del acuerdo comercial, del tratado, ¿sí? Para esa firma, ese mismo ímpetu se ponga a establecer y ejecutar las medidas y las acciones que el gobierno nacional debe hacerlo para que seamos más competitivos. Recuerda que nosotros somos un país dolarizado, tenemos una moneda dura.
Solo eso ya te quita algunas condiciones para tener competitividad a nivel global. Tenemos tasas de interés que en muchos casos, superan hasta el 20% anual en dólares. Recuerda que nosotros tenemos, y algo que no aborda el tratado, es un nivel de proteccionismo ambiental altísimo. Hasta nuestra Constitución establece derechos a la naturaleza. Asimismo, nosotros tenemos un tema muy ajustado de propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo esperas que seas competitivo? ¿Cómo puedes establecer si hay algunas salvaguardas y se dice que es suficiente 5, 10, 15 y hasta 20 años para algunos productos y que habrá un proceso de desgravamiento paulatino y etcétera? Pero si no das el primer paso para ser competitivo y dar acciones, tecnología, dar créditos blandos, generar recursos, generar condiciones que nos permita equiparar las condiciones de producción. Sin eso, realmente, el día de ayer y hoy estamos en el primer día del acuerdo comercial con China, y puede ser el primer día de la desindustrialización del Ecuador. Y eso te dicen los productos que salen favorecidos, y eso te dicen los productos que están en riesgo. De un documento del mismo ministerio se dice que los sectores sensibles son textil, metal mecánico, calzado, línea blanca, maderas, plástico, cerámica. Es decir, justamente los que tienen valor agregado, los productos industriales, los productos que estamos de acuerdo van a ser beneficiados, desde el camarón, el banano, las flores, las rosas, el pescado congelado, entre otros. ¿Qué significa? Que estamos viendo a futuro para el Ecuador en los próximos años que no haya industria y que sigamos siendo productores primarios. ¿Y cuál es la diferencia entre ser productores primarios y donde hay alto valor agregado? ¿Cuál es la diferencia? La calidad del empleo. El empleo pleno fundamentalmente es provocado por la industria de los servicios y la industria manufacturera. Y la industria agrícola es la que tiene que ajustarse y mejor acelerar hacia una búsqueda de empleo pleno. Y el empleo pleno y el trabajo es lo que genera. Hablemos de seguridad, hablemos de alimentación, hablemos de educación. Es decir, el empleo, el trabajo da a las personas dignidad. Por eso, hasta con la publicidad que tenías al principio, estoy totalmente de acuerdo, consuma lo nuestro. Ahora bien, Pochulí, con la experiencia que usted tiene a propósito de su trabajo, de su vivencia aquí, conociendo tanto el Ecuador y también China, me pregunto cómo ve el panorama. ¿Podría efectivamente ocurrir aquello de la desindustrialización del Ecuador a propósito de este acuerdo? Está sucediendo. Hay estudios que nosotros también hacemos, que vemos eso, ¿no? De que los que se complementan en comercio con China son los que son primarios exportadores, y nosotros importamos productos de mayor, digamos, valor o tecnología, nivel tecnológico. Entonces, esto nos afecta. Para complementar lo que dice Francisco, de acuerdo, necesitamos una política de transformación productiva o industrialización. Los países que han logrado industrializarse han logrado el progreso. Es verdad, los trabajos debido a la industria son más estables, por lo menos son más estables. También, y hay una gran diferencia, es cuando uno produce un producto, por ejemplo, de carne cruda a salchichas, el que pone el precio de la salchicha es el que lo produce, y ahí está el valor agregado. Entonces, y esto no es una cosa que un gobierno 4, 8 años lo puede lograr. Requiere 20, 25 años esa transformación productiva, y por eso es que siempre se habla de por qué no tener una burocracia que trabaje con el sector productivo para que institucionalmente en 20, 25 años veamos esas transformaciones estratégicas. Como digo, estratégico implica ver qué producto abundante tiene el país para producirlo, ¿no? Siempre el ejemplo que dan es uvas y vino en Chile, por ejemplo. Entonces eso transforma totalmente la industria, y nosotros ponemos el precio del vino, o los chilenos lo hacen, y no el precio de las uvas. Entonces esa transformación, créalo o no, ningún país lo ha hecho sin ayuda del gobierno. Es también inverosímil decir que el sector privado déjeme hacer lo que me dé la gana y lo va a hacer solo. Tiene que haber esa sinergia entre políticas públicas industriales para ayudar a este sector. Entonces eso también es clave
para que esto suceda. Y tiene que ser una suerte si de hablamos política de Estado. Industrialización, o sea, como digo, es casi imposible competir con el Asia. Están demasiados avanzados y nuestra estrategia tiene que ser, con nuestros recursos primarios exportadores, ya dejar de pensar en camarón, sino enviar las brochetas congeladas, ¿no? Y con el sabor que les encante en China o donde sea que vamos a vender. Claro, ese chip hay que cambiar, ¿no? Para que finalmente, además, logremos trascender al momento político, y eso es muy complicado en el Ecuador, ¿no? Claro, tiene China la ventaja de que puede planificar a 20 años a propósito de su estructura política, ¿no? Que se lo permite, pero acá en el Ecuador vemos que, pues, cada 2 años queremos cambiar de presidente, así las cosas, vaya que se complica una planificación a largo plazo, Francisco. Entonces, ahora, otro detalle que quisiera comentar, a ver qué opina usted, porque a diferencia de los acuerdos llegados con Costa Rica o con Corea del Sur, con China no se incluyen disciplinas como propiedad intelectual, compras públicas, estándares ambientales, derechos laborales. Eso, ¿cómo lo analiza usted? Andrés, lo único que se hace, con todos los temas que los ha señalado muy claramente, es perder competitividad como ecuatorianos. Y hay un tema que no hemos abordado y hemos hablado solo de tecnología y hemos hablado es un tema de tamaño. El tema de exportación es un tema de volumen. A un ecuatoriano, así sea una gran industria, es muy difícil llenar un contenedor. Para China, llenar 1000 contenedores es fácil. Y lo que acabas de decir, el hacer un micrófono es muy diferente, y desarrollar la tecnología para un micrófono es muy diferente que para 1000 millones de micrófonos. Entonces, realmente, si no tenemos un comportamiento coherente de desarrollo y una planificación, es sumamente complejo. No hay política pública si no está respaldada por un presupuesto y por un apoyo económico. Como bien se ha dicho, el comportamiento de China es un país comunista en donde toda la planificación es estatal y centralizada. Aquí la industria es fundamentalmente de carácter privado, y nosotros nos comprometemos a hacer 3 cosas así mismo: trabajar y trabajar. Al Estado le corresponde darnos las condiciones para eso. Y lo que acabas de abordar, tener incertidumbre a lo largo del tiempo. A veces son los paros, a veces es la pandemia, a veces es la estabilidad política. Y la incertidumbre es lo que genera una desaceleración de la economía y automáticamente un perjuicio para la producción. Entonces, no estamos teniendo las mejores condiciones, nos cuesta muchísimo trabajar. Aparte de eso, tenemos el contrabando, la informalidad, porque las empresas formales, las industrias que pertenecen y que son socias y que generan empleo pleno, es decir, que pagan la seguridad social, que pagas por lo menos el salario básico y que respetas las 40 horas de trabajo, ¿sí? Esas empresas también pagan impuesto predial, impuesto a la renta, LUAE. ¿Cómo puedes competir con el contrabando cuando viene totalmente subfacturado? Eso pasa en el hierro, eso pasa en los plásticos, eso pasa en la ropa. Y dice el tratado que está excluido y que Ecuador ya no recibirá como gran concesión ropa usada. Andrés, ¿realmente nos vamos a oponer al tratado? ¿Han firmado? Sí, solo está en el nivel técnico, viene el nivel jurídico que está en la Corte Constitucional y viene el nivel político. Ahí nos vemos. Claro, porque ustedes están entonces avisorando que el impacto va a ser muy grave para la industria. Fatal. Ahora bien, Pochuli, hace un momento se decía, bueno, es que el régimen de China es un régimen comunista, por lo tanto no hay ahí alternación en el tiempo, pero en cuanto a economía se habla de que es una economía liberal en el sentido de hacer negocio con todo el mundo y evidentemente obtener los beneficios que significa las negociaciones, ¿no? Es decir, allí hay una mezcla única, diría, no sé, pero ha sido para China sin duda exitoso.
Claro, en este tema de acuerdos comerciales, China le firma a cualquier lugar, en cualquier rato, a cualquier persona, porque tiene más de vender. O sea, China, si es que quiere, en cualquier acuerdo sale siempre positivo, que como es la fábrica del mundo, puede vender más. Entonces, cualquier momento ellos le firman el tratado comercial porque saben que sus productos acaban inundando a otro país, ¿no? El ejemplo más claro es Estados Unidos. La brecha que tiene con Estados Unidos en comercio es, creo que, la más gigantesca en la historia del mundo. Entonces, sabemos que China está de acuerdo a firmar cualquier acuerdo comercial porque saben que acaban ganando siempre vendiendo más. Y eso hay que entender, ¿no? Que también ha sido parte del desarrollo, porque para llegar a eso implica que han trabajado estos 30, 40 años en la industrialización y por eso han tenido esos resultados. No es lo mismo con Ecuador, ¿no? Que como decía Francisco, hay paros, se para, todo lo que se construye cambia con un gobierno a otro. Entonces es muy difícil crear una política de industrialización porque este proceso de transformación productiva toma tiempo, ¿no? Samsung vendía textiles, frutas hace 40 años, hoy es Samsung Tecnológico. Entonces esa transformación no sucede de la noche a la mañana y requiere en su momento que el gobierno les proteja de estas competencias internacionales hasta que logren potencializarse. Y esto es a largo plazo, como decimos, ¿no? Requiere institucionalización, requiere ese presupuesto, requiere el talento humano que lo conciba, venga cualquier gobierno, la industrialización del país, la transformación productiva no va a cambiar. Estamos trabajando en mejorar año tras año un producto. Si es que no podemos hacerlo, entonces encadenémonos a la producción mundial. Es, por ejemplo, Taiwán es el mejor ejemplo, que ellos, por ejemplo, no hacen la laptop, pero hacen, por ejemplo, el resorte de la laptop para abrir y cerrar. ¿Sí, no? Esto también requiere mucha tecnología, por más simple que sea. Entonces, usted encadénese a nivel mundial de esa manera. Entonces, hay estrategias, hay maneras de conectarse, pero requiere esa paciencia y esa virtud que no lo tenemos en la región. Claro, esa paciencia y virtud asiática, ¿no? De efectivamente trabajar con calma, con serenidad. Ahora, Francisco, usted dice que tal y como está el acuerdo, pues que ustedes se van a oponer. Me pregunto, ¿qué tipo de incorporación esperarían de pronto para reconsiderar esa posición? Lo que hemos dicho, que justamente haya una política pública, que haya una agenda de competitividad que nos presente condiciones para producir mejor, pero que no quede en el papel, que ese mismo ímpetu, que esa misma velocidad a la que se ha firmado el acuerdo el día de ayer, sí, se la imprima y se ejecute. ¿Sabía usted que no hay un solo préstamo para el sector productivo, un producto financiero para que esté contemplado y diseñado en las condiciones para el sector productivo? O sea, es decir, que tenga un periodo en el cual se entienda que para establecer una industria, una fábrica, usted necesita importar la maquinaria, ver la materia prima, tener un capital para la primera producción, un capital para percha y un capital para materia prima. Ninguno, no existe en el mercado financiero un producto que diga para el sector productivo. No hay. Entonces, si ni siquiera eso existe en un país dolarizado, que tenemos moneda dura, que no tenemos capacidad de impresión de billetes, ¿de qué estamos hablando? No es así el acuerdo con la Unión Europea, no es así un acuerdo con Canadá y con el mismo Costa Rica, porque nosotros tenemos una industria mucho más adecuada y tenemos la oportunidad de ahí sí hacer ventas. Bien, quiero agradecerles por ahora, el tiempo ha concluido, pero realmente reflexionar sobre lo que ustedes han mencionado genera una enorme expectativa lo que significa este acuerdo entre Ecuador y China, sobre todo por estos elementos que se mencionan a propósito del impacto con la industria, con el tema de laboral y lo que decía Pochulino, ojalá logremos cambiar ese chip y trabajemos por esos detalles que finalmente pueden marcar diferencia para entrar en el mercado compitiendo con ideas frescas, ¿no? ¿Cuántos chicos sacan ideas interesantes en las universidades, pero quedan allí porque no hay el financiamiento para promocionar, para finalmente crear, digamos, masivamente esos inventos? Porque los hay, hemos tenido aquí cuántos inventos de chicos prácticamente que están listos, solo que no tienen los recursos económicos para desarrollarlos, ¿no? En fin.
Por ahora, gracias nuevamente. Ha sido el doctor Pochulí, profesor de Economía y Finanzas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y el doctor Francisco Vergara, presidente de Ecuador Industrial y de la CAPEIPI. Que tengan un buen día. Gracias por haber estado aquí. Un fuerte abrazo, Andrés, y doctor, un fuerte abrazo también. Gracias. Abrazos, éxitos. Gracias, igualmente. 7:33. Vamos a la pausa. Venimos de inmediato. Cuando te conectas con la música de la radio. Te acompañamos, sí, señor. Sonando esa buena cumbia. Yeah. Cada día a las 8, tú te conectas a la diversión. Aquí estamos súper conectados contigo. Al entretenimiento. Amigos conectados en este momento. Al humor. Igualito le sale. Sí. A los éxitos. Cada día a las 8. Conectados en Francisco Estéreo. Con Marta Rivadeneira, David Larrea y las mezclas de Diego Ángel DJ. Conectados. Inicio de espacio publicitario. Francisco Estéreo. Tus sueños pueden convertirse en realidades y tus metas cumplidas en la inspiración que otros necesitan para crecer. Como María, que pasó de ser dependiente a dar empleo. O Andrés, que pasó de ser estudiante a tener su propio empleo. L'Oréal París, la marca número 1 de belleza del mundo ahora en Ecuador y trae lo mejor para tu pelo con el VIV. Nuevas fórmulas con ingredientes revolucionarios como el ácido hialurónico, queratina XS y óleo de ricino, con fragancias de larga duración y nueva imagen. Además, el VIV también cuida el planeta. Ahora sus botellas son 100% de plástico reciclado y reciclable. Hay un El VIV ideal para tu cabello. ¿Qué esperas para probarlo? Nadie cuida tu pelo como el nuevo El VIV de L'Oréal París. Mamita, ya te envié el giro. Y este mes viene con sorpresa. Mamá, dale un giro a tu casa. Por eso en tu día, recibe tus remesas del exterior a tu cuenta de Banco Pichincha y participa por uno de los 5 combos hogar que incluyen un televisor Smart de 32 pulgadas, una cocina y una refrigeradora. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 17 de abril al 30 de junio. Revisa términos y condiciones en www.pichincha.com. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número 1 en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información, www.uid.edu.es. Camilita, muy lindo el crucero. Está increíble, mami. ¿Te gusta la vista? Sí, solo que siento que voy a... Piensa bien qué regalarle a mamá con los $10,000 de Pacificard y no hagas como Camila.